Saludos. Hoy hablaremos de las atrocidades y la inhumanidad de Ilse Koch, que trabajó en uno de los campos de concentración del Tercer Reich. ¿Con qué fines se utilizaban animales feroces contra los prisioneros? ¿Es cierto que en el despacho personal del alcaide se guardaban objetos hechos con piel humana, así como el brioso corazón de un prisionero checo? ¿Cuál fue el destino de la bruja de Buchenwald y quién la visitó en sus últimos años de vida? No deje de ver el vídeo hasta el final para conocer todos los espeluznantes detalles de aquella época, de simple contable a brutal celadora. Ilse Köhler, nombre de soltera, nació en septiembre de 1906 en Dresde. De carácter alegre, los que la rodeaban la llamaban incluso Ángel. En la escuela Ilse estudió bien y tras graduarse decidió hacerse contable. Después, la chica trabajó durante algún tiempo en la biblioteca. Para ser sinceros, es difícil creer lo que ocurrió después. Todo empezó tras la llegada de Hitler al poder y la instauración del régimen nazi en Alemania. Primero, Ilse se afilia al partido NSDAP del Führer en 1932, número de afiliación 13836. 2 años más tarde conoce a Karl Koch y en 1936 este se convierte en comandante de uno de los campos de concentración, Sachsenhausen. Ilse Koch, que se convirtió en la esposa de Karl en 1937, compartió todos sus esfuerzos. Llamamos su atención sobre el hecho de que la mujer llegó a ser contable en el campo de concentración. Ilse fue testigo directo de cómo su marido golpeaba a los prisioneros. No eran solo los puños. Había látigos con hojas de afeitar atadas a los extremos. Al parecer, en ese momento a Ilse se le metió algo en la cabeza y empezó a disfrutar con el sufrimiento de los desafortunados. Ella y su marido fueron trasladados en 1937 a otro campo, Buchenwald. En este lugar, Ilse Koch se encargó a los guardianes de maltratar a los prisioneros y aplicarles los experimentos más sofisticados. Por tal crueldad, la mujer recibió un apodo muy conocido, Bruja de Buchenwald. Las atrocidades siguen asombrando hasta el día de hoy. Sorprendentemente, hasta los propios alemanes se asombraban de las monstruosas torturas de la bruja de Buchenwald. En el campo de concentración, Ilse Koch parecía sentir total libertad de acción e impunidad. En aquella época era como una autoridad. Nadie podía impedírselo. Y todo porque los prisioneros de la ideología nazi establecida no eran considerados personas. Así que Ilse Koch empezó con palizas elementales con un látigo. De hecho, también lo hacía su marido. Cabe señalar que a veces los golpes se prolongaban hasta que el prisionero estaba medio muerto. Entonces, Ilse Koch decidió utilizar animales en la lucha. Para empezar, consiguió un perro pastor alemán, que echó sobre los desafortunados. Especialmente las mujeres embarazadas sufrían en este sentido. En el momento de atacar al animal, la bruja de Buchenwald no paraba de disfrutar. Entonces la crueldad adquirió un carácter completamente distinto. Los prisioneros eran llevados a zoológicos con osos del Himalaya. Finalmente, a la mujer se le ocurrió una ocupación inusual. Decidió dedicarse a la costura, pero no de la forma que se podría imaginar. La bruja de Buchenwald era adicta a crear obras con piel humana. Ilse Koch despreciaba y odiaba a los prisioneros con tatuajes. Por eso, las víctimas potenciales no tardaron en ser sacrificadas para seguir reciclando sus cuerpos. Por ejemplo, los prisioneros utilizaban cuchillos y otros objetos afilados para deshacerse de los tatuajes, mientras que otros intentaban entrar en la cámara de gas lo antes posible. Por cierto, este tipo de tortura se consideraba la más rápida e indolora en contraste con todas las demás. Pronto, la bruja de Buchenwald empezó a convertir las pieles de los prisioneros en objetos familiares. Se sabe que una de las carnes humanas se utilizaba para confeccionar manteles. Otros restos de cuerpos humanos se utilizaron como objetos personales de Koch, guantes, ropa interior e incluso pantallas de lámparas. De ahí que Ilse Koch tenga otro apodo, Frau Pantalla de Lámpara. Un día, uno de los presos pareció reconocer en el cuerpo de Ilse una de sus pieles. El rasgo distintivo
era precisamente el tatuaje de uno de los gitanos asesinados. Por eso, los objetos personales del alcaide solían ir acompañados de bocetos especiales. Pero lo más llamativo es la forma en que la bruja de Buchenwald masacró a un prisionero checo. El hombre fue especialmente cebado antes de ser enviado a Ilse Koch. Después fue llevado a la habitación del alcaide para un mano a mano. Como se puede adivinar, la mujer quería intimar con el checo, pero el checo se negó. El triste destino de este último quedó sellado al instante. El prisionero no solo fue brutalmente asesinado, sino que, por orden de Koch, le arrancaron el corazón. Este órgano fue aislado y la bruja de Buchenwald lo conservó como recuerdo en su despacho privado. Para distraerse de su rutina diaria, Koch escribía poesía y mantenía correspondencia con otras celadoras. La mujer compartía todos los detalles de sus atrocidades, y éstas, a su vez, parecían admirar las hazañas de la bruja de Buchenwald y la ponían como ejemplo para las demás. La detención de Ilse Koch. Por supuesto, tales atrocidades y abusos inhumanos no podían continuar indefinidamente. La liberación de los países europeos del fascismo se sucedía una y otra vez. Pronto, el ejército soviético entró en Berlín, y fue entonces cuando empezaron a revelarse todos los secretos del régimen nazi. En 1945, el cónyuge de la bruja de Buchenwald fue trasladado de Buchenwald a Majdanek. Esta vez, el comandante quedó bajo el escrutinio de los rangos superiores. El hombre se convirtió en el principal acusado, y sobre varios artículos. El primero fue crueldad con los prisioneros. El segundo, malversación de fondos. Karl Koch fue acusado de malversar 1.000.000 de marcos, lo que en aquella época se consideraba un delito grave. El corrupto fue condenado a la pena capital, y en abril de 1945 el comandante fue fusilado en Múnich. En cuanto a Ilse Koch, fue detenida casi inmediatamente después que su cónyuge. Pero debido a la falta de pruebas, Frau Lambscheid tuvo que ser puesta en libertad. Además, poco antes de su detención, el alcaide se ocupó de su seguridad personal y ocultó todas las pruebas de las atrocidades cometidas. Pero la huida de la justicia no duró mucho. Ilse había promovido activamente la paz a lo largo de los años y no apoyaba la política del nacionalismo. Hasta que en 1947, Koch fue detenido de nuevo. Esta vez, los fiscales fueron los estadounidenses. Aún así, consiguieron reunir suficientes pruebas y a principios de los años 50 del siglo pasado, condenaron a la mujer a cadena perpetua. El destino de la bruja de Buchenwald. Debido a que la bruja de Buchenwald solo tuvo 3 hijos, solo uno de ellos mantuvo el contacto con su madre. Fue él quien visitó a Koch durante el resto de la vida de esta. Ilse, atormentada por el insomnio nocturno, pronto enloqueció. Más de una vez confesó que veía en sueños las almas de las víctimas muertas de los campos de concentración, lo que no le daba paz. El encarcelamiento de Koch no duró mucho. El 11 de septiembre de 1967, Frau Lambscheid abandonó su vida por voluntad propia. Unos años más tarde, su hijo adoptó el apellido de soltera de su madre, Köhler. Conclusión. Ilse Koch pasó a la historia como una de las supervisoras más brutales del Tercer Reich. Sus elaboradas fantasías y las torturas a las que sometía a las prisioneras resultan asombrosas incluso después de muchas décadas. La bruja de Buchenwald demostró plenamente de lo que es capaz una persona en condiciones de impunidad y permisividad.